Muy bien. Bienvenidos todos nuevamente. Martes, y no tengo la fecha enfrente, que estamos ahora 20. 28. Gracias. Martes 28 de abril. Estamos en la mitad del semestre, gente. O sea que si ustedes sobrevivieron hasta acá, ya Mm. vamos la mitad. Y ustedes dirán, pero recién estamos en el capítulo 6. Es verdad. Y son 16 capítulos. Es verdad. Pero bueno, los primeros 11 capítulos son los que más intensos son. Cuando lleguemos al 12 en adelante va a ser un poquito más rápido, pues es más la parte práctica de Romanos y quizás no nos detenemos tanto como en la parte teológica, teórica que tiene al comienzo de Romanos. Pero vamos a ir bien, estoy contento con el progreso, entonces vamos a ir avanzando a buen ritmo. Hoy la intención es terminar con el 6 y 7, o sea que confiando en el Señor que podremos hacer eso. ¿Algún motivo de agradecimiento, motivo de petición de oración, algo que quieran compartir con el resto de la clase? Eh, Yo un modo de agradecimiento al Señor. Eh, mi esposa estuvo el año pasado estudiando y tuvo que tomar una decisión bastante importante que fue dejar el trabajo, que estaba hace 10 años. Y, y bueno, el Señor obró, puso su mano en todo para que llegara a poder terminar ese estudio. Y ayer le avisaron que empieza a trabajar de eso que acaba de estudiar. Qué Y bueno, Ah, empieza unas prácticas y bueno, y fue una bendición para la familia también, ¿no? qué Y bien. como siempre, viendo la mano del Señor en cada detalle, en cada cosa, en cada día, que a veces eran más difíciles, más fáciles, pero siempre el mm, Señor ahí en control de todo. Bien, de bien. Bueno, gracias a Dios por cómo Él obra, cómo provee, mm. siempre, siempre cuida de nosotros y es bueno verlo, escuchar testimonio de otros, sí. ¿Algún otro motivo? ¿Algo más para agradecer? Eric, recordame el nombre de tu señora, tendría que saberlo, pero se me fue de la mente ahora. Quiero decir Micaela, Mica- pero no. Micaela, sí, Bien, está. Micaela, sí. Estaba ahí como que estaba con miedo de decirlo, Micaela. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Otro motivo? ¿Alguien más? Muy bien, le voy a pedir a Luis, si tenés ahí el micrófono, si podés orar por la clase, agradeciendo por el trabajo de Micaela también y por la clase de hoy. Oremos. Dios amado que estás en los cielos, gracias te damos por este momento que podemos estar reunidos, Señor, para estudiar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a comprender, Señor, y usarla para crecer en el conocimiento y en nuestra vida delante de ti, Señor. Te queremos agradecer en esta hora por Eric y su familia, Señor, por Micaela, Señor, por cómo tú pusiste tu mano en su vida, ordenando cada cosa, Señor. Te agradecemos, te honramos, te glorificamos y te pedimos que sigas haciendo la obra en su hogar y en sus corazones y en sus vidas. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gente, tenemos Romanos 6 y Romanos 7. No sé qué tanto ustedes están familiarizados con Romanos 6 y Romanos 7, pero es un pasaje interesante. Les voy a pedir ahora que se reúnan en grupos. ¿Qué es lo que tenemos que recordar siempre cuando estamos leyendo cualquier epístola, cualquier libro, lo que sea? Recordemos que las divisiones de capítulos no son inspiradas, Dios no lo puso de esa manera. ¿Ok? Dios no fue que dijo, listo, voy a poner acá un parate y empezar otro capítulo. No. Entonces, cuando leamos, tratemos de leer en el contexto de todo lo que está pasando. Empezando, cuando lean el capítulo 6 ahora, no tienen que leerlo. Si quieren leerlo, lo pueden hacer. Quizás simplemente quieren ir directamente a discutir lo que habla el pasaje. Pero recuerden que el capítulo 6 es, es bobo decirlo, no sé qué otra frase usar, pero viene después del 5. O sea que entendamos lo que acaba de terminar el 5, lo que acaba de decir Pablo allí, y leamos el 6 con el entendimiento de lo que acaba de decir Pablo en el 5. Lo mismo en el 7. El 7 continúa el 6 y va todo junto. ¿Ok?
leámoslo de esa manera, entendámoslo de esa manera. Vamos a tomar unos 15 minutitos quizás para que ustedes hablen. Dígame, cuando lo hablen, dígame cuál es el tema principal de este capítulo 6 y del 7. Y luego si ven cómo Pablo divide el capítulo en qué secciones o qué está Pablo tratando de hacer en cada capítulo. ¿Listo? Si hacen eso, si llegan a una conclusión y lo discuten y llegan a una conclusión, voy a estar más que feliz. ¿Ok? Vamos a dividirnos en grupos. Muy bien, adelante. Empiecen a juntarse, unirse a los grupos y discutir lo que veníamos diciendo recién. Muy bien, bueno, espero que haya sido provechoso el discutir. Hay cosas que me gusta ir y escucharlos a ustedes discutir porque a pesar de que me gusta discutir en clase, a veces no se da la oportunidad para poder discutir tanto como en los grupos pequeños. A veces tenemos que ir un poco más rápido y no nos da para discutir. Entonces está bueno pasar unos minutos que todo el mundo dé su opinión y compartan cosas y ahí van, también nos ayuda a poder corregir la forma de pensar en algunas cositas. Muy bien, arrancamos juntos. Capítulo 6 de Romanos. Vamos a leer el final del 5 empezando en el 18. Si alguien quiere leer del 18, 5:18, y vamos a parar en el 6:11. Un poquito largo, pero si alguno de ustedes lo puede leer, Yo lo puedo del leer 5, si del querés. 5:18 al 6:11. Adelante. Bueno, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ok. Voy a leer el capítulo 6, porque no te quería interrumpir. Vamos a leer del 6. Vamos a leer solo el 6:1 al 11. Si te animás a leer eso, Elizabeth. Sí, sí, está bien. Lo tengo en letra grande, así que no hay problema. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No sabéis. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados
juntamente con Él en la semejanza a su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñorea más que Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy No bien, reine, gracias. pues, ¿está? Gracias. Sí, Ah, gracias. ya. Muy bien. Entonces, continuamos lo del capítulo 5 anterior, cuando estuvimos viendo la semana pasada en cuanto a Adán y Cristo. Dame un segundito que voy a tener que apagar este. Ahí está. Cuando estábamos hablando de comparando a Adán y Cristo. Es interesante que esto lo podemos llevar a la vida todos los días y ahora que estoy en esa etapa de ser padre de niños chicos, me tocó, esta semana no sé de qué estábamos hablando en casa, me tocó usar esta ilustración de Adán y Cristo con mis hijos. Digo, miren, esto estuvimos hablando en mi clase de Romanos, justamente de esto. Y si nosotros no podemos entender, creo que fue anoche, no me acuerdo cuándo fue, o la noche anterior, no sé cuándo, con mis hijos charlando, hablando un tiempo, teniendo un tiempo en familia. Y como a mi hija, una de ellas, no importa cuál, decía, pero yo no estaba con Adán pecando. Como que ella me decía, yo no pequé con Adán. Y yo le dice, sí, es verdad, no estuviste ahí físicamente, pero la realidad de lo que dice la Biblia es que nosotros en Adán pecamos nosotros, todos nosotros pecamos en Adán. Y si nosotros no aceptamos el hecho de que porque Adán pecó, ahora nosotros somos pecadores, nacemos pecadores, y si no aceptamos esa realidad, tampoco vamos a aceptar la realidad de que Cristo murió por nosotros. Lo que no hicimos nosotros, Cristo lo hizo a nuestro favor. Y como no hicimos lo que Adán hizo, pero igual lo recibimos, tampoco hicimos lo que Cristo hizo y recibimos la justificación por eso. Van de la mano, es una y la otra. Entonces ahí mi hija estaba, ok, como que tiene sentido ahora. Pero es lindo entender lo que hemos recibido. Ahora, capítulo 6, ¿qué nos va a decir que es similar a lo que venimos hablando de Adán y Cristo? ¿De qué habla Romanos 6 que nos lleva a llegar a una misma conclusión de lo que está hablando el capítulo 5 con Adán y Cristo? ¿Qué nos dice ahora Pablo? Que ahora diremos, quizás decimos, no, yo no hice tal cosa. ¿Qué nos dice el capítulo 6 que hemos hecho o que ha sucedido con nosotros que pensamos, no, yo no estaba ahí? Hemos sido Y hemos sido sepultados con Él dice que fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte. de su muerte Morimos con Cristo y fuimos sepultados con Cristo. y hemos resucitado en Él también, Y con la novedad de resucitados con vida. Él. Ahora, alguno dirá, no, yo no morí con Cristo ahí. Es el mismo concepto. Si entendemos que estábamos con Adán cuando él pecó, ahora somos justificados cuando Cristo murió allí en la cruz. Yo también estaba allí con Cristo, juntamente con él en esa cruz. Ahora, yo no sufrí nada, obviamente que no, pero estoy unido a Cristo. Lo que hablamos acá de esta unión con Cristo. Y si no entendemos ese concepto, tenemos que
enfocarnos para entender por qué yo estoy ahora unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Y de esto está hablando Pablo ahora en el capítulo 6, la unión del creyente con Cristo. Entonces, ¿qué significa esto de que estamos muertos con Cristo? Empieza con la típica pregunta de Pablo. ¿Y por qué alguien haría esa pregunta? Uno dice, pero ¿quién va a preguntar eso, Pablo? Yo ando por la calle y nadie me pregunta cosas así. Pablo está analizando y pensando, si alguien va a poner una excusa, ¿qué podrían decir en cuanto a esta justificación por gracia, por medio de la fe, de que estamos muertos, somos pecadores en Adán, pero en Cristo somos justificados? ¿Quién va a decir algo así? Bueno, ¿por qué alguien haría esta pregunta? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué alguien podría llegar a ese tipo de esa pregunta, esa conclusión o preguntar eso? ¿Alguien? Porque quieren seguir pecando sin que pase nada, por ejemplo, sabiendo de que Puede van a ser. ser perdonados, usan eso como excusa y como Ok, una libertad que no está bien. ok. Creo que la pregunta viene más como una ironía diciendo, vamos a Claro, seguir pecando entonces. claro. Ok. ¿Por Sobre el qué alguien versículo 20 podría del llegar a 5, esa conclusión? A ver, ¿qué decías, Clark? que también como diciendo que no, aún como dijo en el versículo 20, que como abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ok, Entonces, ¿vamos a continuar en pecado para que la gracia abunde? No, dice, y continúa explicando. ok. ¿Por qué alguien diría, entonces se peca nomás? Vamos a seguir pecando. ¿Por qué alguien pensaría eso? Después de la explicación de cómo somos salvos. ¿Por qué alguien diría algo así? Y porque no es creyente, puede ser. Bueno, No, creo porque que dice, viene más. bueno, ¿Eh? Jesús murió por todos los pecados, así que ya está todo cubierto igual, total, ¿no? Y esa, y ese, Claro. la actuación de Carolina me gustó, porque Ujú. ¿qué sentido da ese tipo de, como lo De, preguntó Carolina, ¿qué nos de da una idea abuso. de qué? Yo ¿De creo que abuso? Salvo siempre salvo. porque como que fue demasiado fácil y como que no le costó nada, me parece que por eso diría, ¿por qué seguimos pecando? ¿No? Mm, Exacto. A ese era mi punto, Elizabeth. Mucha gente va a decir, mm. esto fue facilísimo entonces. Ser salvo es una pavada. Esto no me cuesta nada a mí. Lo único que tengo que hacer es creer. ¡Pah! Esto no tiene valor, no tiene un peso tan grande esto. Para mí. Entonces voy a pecar total, no me cuesta nada a mí. Y yo simplemente sigo pecando, Dios me perdona, peco. Pero ¿qué viene? Lo dijo Seba. Esa actitud sola viene de una persona que no entiende de lo que lo que Dios nos ha rescatado. Aún. Sí. De hecho, eso es una burla que le hacen a los cristianos también, diciendo, sí, yo peco y después me perdona Dios, como es una burla para los cristianos ese tipo Sí, de sí. pensamiento. Hay gente que le cuesta entender y dice, bueno, entonces un Sí, asesino que está en la cárcel un día antes de morir se arrepiente y que Dios lo perdona. claro, y se ríen de eso, Pero pero porque ven no lo entienden. y dicen, eso no es justo, eso cualquiera hace eso entonces. Claro, como que es fácil. Exacto. Ahora, ¿qué nos está diciendo Pablo? Esa actitud viene de una persona que todavía no entiende su propia pecaminosidad, no la entiende, no la comprende, tampoco entiende lo que le costó a Cristo. Y cuando uno entiende el sacrificio de Cristo que hizo por mí, que era la única forma de ser perdonado, no voy a tener la actitud de, bueno, yo sigo pecando, espero hasta el último día de mi vida, disfruto del pecado, un día antes de morir me voy y le pido perdón a Dios y ya está. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Pers- Pero eso perseveraremos. perdón, ¿Tere? no, pero eso es para las personas no creyentes, porque cuando uno es perdonado, uno sabe en el corazón. La patada acostada. El único, la persona que aún no se ha arrepentido, no ha tenido convicción de pecado,
que eso lo produce el Espíritu Santo, va a reaccionar de esa manera. Cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, te muestra tu, eh, Mira, Anda en tu novedad de maldad vida. delante de Dios, En novedad de vida. la única respuesta verdadera que es la obra del Espíritu es de arrepentimiento y de querer correr del pecado, no querer estar más allí. Entonces, el que vive de esa manera es que aún no ha sido regenerado. Entonces, ¿qué dice Pablo justamente para alguien que dice, yo voy a seguir pecando? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Quién diría algo así? Alguien que no entiende aún. Alguien que no entiende el sacrificio de Cristo, su propio pecado, su propia maldad. La respuesta de Pablo, en ninguna manera. Absolutamente no. Rotundamente no. No hay forma de que un verdadero creyente diga, voy a seguir pecando total, Dios me perdona. No, Nacer de nuevo es una absolutamente no. resurrección espiritual. Por eso es que es novedad de vida. Sí, Y por el, cuando uno lee Efesios capítulo 1, versículo 20, dice, viene hablando de la extraordinaria grandeza del poder de Dios, dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le ujú, sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder es el que nos ha hecho nosotros salvos. Por eso es que Él resucitó también para nuestra justificación, como bien dice el final del capítulo 5. Qué tremendo. El poder de resurrección bien, de Cristo fue el poder que nos ha resucitado. Por eso es que somos vida nueva, criatura nueva en Cristo. Amén. exacto. El mismo poder. Y el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos no solamente nos salva, sino que ahora ¿qué está haciendo? Nos Nos está justifica. santificando. Sí, nos santifica. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, ¿cómo vamos a seguir en el pecado? ¿Cómo vamos a perseverar en el pecado? Obviamente, no. Ahora, vamos a llegar adelante porque alguno está diciendo, pará, uy, 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 pero yo soy salvo, yo soy salva, pero yo sigo luchando con el pecado todos los días. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué dice Pablo? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vamos a decir, seguimos pecando total, Dios tiene una gracia que es inmensa, nos va a perdonar siempre. Absolutamente no. Porque, versículo 2, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, ¿qué significa esa idea de muerto al pecado? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Porque yo no sentí nada de eso ahí, muerto al pecado. Yo no estaba cuando Cristo murió en la cruz, yo no sufrí eso, pero ahora Pablo me está diciendo, yo muerto al pecado. ¿Por qué Pablo habla de que yo morí al pecado? Yo dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿A qué a qué está refiriendo Pablo ahí? Que el, al que el bautismo. poder del pecado ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Ok? Parecería ser que había que algo tengo en nosotros antes la que vida podemos nueva. decir quizás nos controlaba, vamos a decir que Sí, tenía un gobierno sobre nosotros, sí, y ahora exactamente. hemos muerto al pecado. ¿Alguien dijo algo así? Otra cosita por ahí? Yo dije que fue cuando, con el bautismo, ¿no? Cuando renunciamos al hombre viejo y nos bautizamos y llegamos a ser el hombre nuevo, ¿no? Y entonces ahí Bien. renunciamos al pecado, porque es una nueva vida a través del Espíritu Santo. Es interesante, Elizabeth, que Pablo habla del bautismo ahora, versículo 3. ¿O no sabés que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, tengamos cuidado de no confundirnos en los bautismos que Pablo menciona. Todos los creyentes hemos sido bautizados en Cristo. Versículo 3 lo dice. Pero ¿de qué manera fuimos bautizados aún en su muerte cuando Él murió? Lo que hemos venido Ahora, hablando, que morimos en Él. Esa morimos muerte es la inmersión. es lo que Cristo hizo a nuestro favor y nosotros estábamos muriendo con Él. Cuando Él Exacto. fue muerto, ese es nuestro bautismo espiritual, vamos a Ese es decirlo así. nuestro Ahora, estamos hablando del bautismo que nosotros nos reunimos a veces, una reunión especial, la gente un va, testimonio público. va al agua y ese es el bautismo del que está hablando Pablo acá.
No, No. no, Absolutamente no. no, es el No nos bautismo por su confundamos. muerte. Claro. Hay muchas personas que están en la iglesia que son bautizados por agua, pero nunca han sido bautizados en Cristo. ¿Se entiende esto? Nosotros, el bautismo en Cristo es algo espiritual, que cuando sucede nosotros que somos bautizados en Cristo en el momento en que creemos, ese es el bautismo espiritual al que Pablo se refiere. ¿Ok? Entonces, los que habéis sido bautizados en Cristo, los que hemos sido transformados en la muerte de Cristo, bautizados con Él allí, en su muerte. ¿Cómo seguiremos viviendo en el pecado? Versículo 4. Porque somos sepultados. Miren lo que dice Pablo. Primeramente, bautizados en su muerte, ahora sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que habla de nuestro bautismo con Cristo en su muerte, también en su sepultura estábamos siendo sepultados con Él y ahora resucitados ¿para qué? Para que andemos en nueva vida. ¿Ok? Se ve en la imagen esa, ¿no? Por eso para mí el bautismo, y no quiero ofender a nadie acá, no tengo idea qué posición tienen algunos. Algunos hacen la aspersión, hacen tirar agua por arriba. Para mí la imagen preciosa es de ser sepultado, es lo que representa, ¿no? Por eso la inmersión, aparte de la palabra bautismo, es inmersión. Entonces, para mí el bautismo es por inmersión porque representa algo precioso que es la muerte y sepultura con Cristo, resucitado para nueva vida. Entonces, ¿de qué viene hablando Pablo acá? Esto ya sucedió, gente. Nosotros nos hayamos dado cuenta o no, ya hemos muerto con Cristo. Hemos estado allí con Él en su muerte y su resurrección. ¿De qué está hablando esto? De nuestra unión con Cristo. Nos hemos unido a Cristo. Dios establece una unión entre el cristiano y Cristo que responde a esta primera pregunta. ¿Cómo entonces perseveraremos en el pecado cuando estamos unidos a Cristo? ¿Cómo va a ser algo de la vida diaria estar acá diciendo yo voy a seguir pecando total? Estoy unido a Cristo, pero me importa muy poco. En la mente de Dios estamos unidos con Cristo nosotros. En su muerte morimos allí, fuimos bautizados con Él en su muerte, sepultados con Él, resucitados con Él. Entonces, en la mente de Dios estamos unidos con Cristo. Cuando Él murió, tú moriste con Cristo. Morimos al pecado. El pecado murió. Cristo venció el pecado. Tú ahora sos beneficiario de esa victoria de Cristo sobre el pecado. O sea que hemos muerto al pecado nosotros con Cristo. Éramos pecadores con Adán en el 5, somos justificados con Cristo en el 5, de la misma manera, ahora morimos con Cristo y resucitamos con Él. Hay una unidad, que el creyente está unido a Cristo espiritualmente, somos uno con Cristo. Cuando Él murió, yo morí. Ahora, ¿qué es lo que hace eso? Mi unión con Cristo ahora determina mi identidad. Y hoy en día estamos hablando muchísimo en nuestra sociedad de la identidad de una persona, ¿verdad? Todo el mundo se identifica con lo que se les antoje hoy en día. Mi identidad es Cristo. Yo me identifico como una persona que está unida a Cristo, espiritualmente hablando. Y esa es mi identidad. Yo no me identifico como hombre, como uruguayo, como padre, como esposo. Mi identidad es que estoy unido a Cristo. Todo lo demás está bien, pero la principal cosa es eso. Entonces, cuando estamos unidos con Cristo, sabemos esto, como dicen las notas ahí, no lo voy a leer todo, pero ustedes léanlo. Tenemos este conocimiento, somos bautizados con Cristo y también vamos a empezar allí en el versículo 5. ¿Qué viene hablando Pablo acá?
¿Qué nos dice? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto es algo que ya lo sabemos, debemos saberlo por lo menos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Paremos ahí un segundo. ¿De qué habla este viejo hombre? Fuimos plantados con Cristo, resucitamos con Cristo, el viejo hombre fue clavado en la cruz. ¿Qué se refiere? a ¿Qué nuestra antigua significa? vida. ¿Y qué significa ese viejo hombre clavado en la cruz? Eric Eric, quiere decir algo, Eric Fernández. No, Reclamar. en base a eso también me hace acordar al versículo en 1 Corintios 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es nuestra nueva identidad, estar en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eh, en cuanto en cuanto conocimos la palabra, conocimos, recibimos a Cristo por medio de esa fe en Él, ya eso debe producir un cambio que como queremos ser como Él, no vamos a vivir de la vieja manera, como el viejo hombre. ¿por Ese qué no cambio podemos, va... sí? Sí, ¿Por sí, qué no sí, podemos vivir como ese viejo hombre ya? porque estamos unidos a Cristo y Cristo no es alguien perfecto. Lo otro es Tenemos que otra quien nos naturaleza ya. condenaba era la ley que mataba. Y la ley fue Bueno, también... ya Pero te estás tomamos, adelantando un poquito, Clark, pero sí, entendemos algo que si fuimos crucificados con Cristo, es como que nosotros nos bajemos de esa cruz. No sé si está bien decir esto. Nos bajamos de la cruz para embarrarnos en el pecado y disfrutar ese pecado ahí y volver después a la cruz otra vez. Esa imagen es como que yo ya estoy ahí, eso era mi vieja naturaleza, eso era lo que yo era antes. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué yo antes tenía que hacer eso? Antes era natural para mí embarrarme y ensuciarme en el pecado. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho hace un ratito en cuanto al pecado que hacía conmigo? Porque el pecado nos dominaba. Por la Me esclavitud. dominaba, era mi amo, yo tenía que obedecerle. ¿Se entiende eso? Que las personas no tienen otra opción que pecar. No hay otra opción. Es el pecado te controla, te domina y te lleva a actuar y vos no podés decirle que no. ¿Por qué? Porque es tu amo. Ahora hemos muerto al pecado. El dominio del pecado, el poder del pecado ya queda nulo en nuestra vida. La autoridad que tiene sobre nosotros. Pero vamos a seguir. ¿Por qué nos está diciendo todo esto, Pablo? Un segundito más, tomamos un descanso, pero vamos a seguir. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué propósito, gente? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se dan cuenta que Pablo nos dice, antes servían al pecado, ahora ustedes tienen todavía la posibilidad de volver a servir al pecado, que era su amo, pero Pablo nos está diciendo, no sirvan más al pecado. ¿Qué sentido estamos hablando acá? ¿Una charla entre amigos, una tarde en la Rambla, sentados a tomar mate? ¿O estamos hablando de la guerra, campo de batalla? Esto es una lucha. Esto no es pasar yendo de la mano con la persona que amás, caminando por la Rambla, disfrutando el solcito. Campo de batalla. Estamos luchando para que alguien que quiera apoderarse de nosotros y controlarnos nuevamente, nuestro viejo amo, quiere que volvamos a servirle a él cuando Pablo dice, no, 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 no le sirvamos más al pecado. No nos pongamos bajo su mando, su autoridad. Sí, Carolina. Me,
me hace pensar en la enfermedad del cáncer como el pecado y la quimioterapia que la trata de matar y bueno, y a veces vuelve y hay que luchar de vuelta y bueno, es como una lucha continua, ¿no? Sí, No sé, capaz no es una comparación adecuada, pero sí, es porque la muy justificación es efectiva y completa y una vez ya está. La quimio a veces funciona, a veces no. Eterna. Y el, claro, pero y, vamos a y decir, el el pecado pe- resurge en nosotros en nuestros momentos débiles, como si fuera un exacto, cáncer. exacto, en ese aspecto completamente correcto. Porque el pecado, aunque ya está destruido, como el cáncer, podríamos decir que ya está destruido, como que quiere surgir y quiere otra vez decirnos, hey, ¿te acordás de mí? ¿Te acordás que vos me servías? Acá estoy, vení, servime nuevamente. Constantemente está haciendo eso con nosotros. Yo Y el creo que pecado quiere controlarte. Sí, no, es que debemos estar en alerta siempre, ¿no? Es que como que nos tiene siempre en batalla. alerta. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a estar no tan alerta? El que piensa estar firme, que anda por ahí diciendo, estoy bien, está tranquila la cosa. Cuidado, cuidado. Mire que no caiga. Entonces, Bueno, versículo sí, adelante. Pablo mismo en el capítulo 7 después Ahora, nos habla de esa lucha. ahora vamos a hablar de esa lucha. Por algo 6 y 7 lo vamos a estar juntos hoy. Porque estamos acá nosotros todos diciendo, sí, es verdad, he muerto al pecado. Sí, amén. Gloria a Dios. Victoria, ya no me domina más. Y después decimos, pero ay, hoy tuve una situación en la cual el pecado me controló. Y yo digo, ¿cómo es posible entonces? ¿Qué voy a hacer? Pablo nos está Una enseñando cosa a es qué hacer. que te No te me adelantes, menciona. Clark. Predicador, no te me adelantes. Es que a Clark lo conozco. Le sale el predicador de adentro a Clark y ya va a empezar. ¿Ibas a decir algo, Clark, o lo dejamos para el 7? No, que una cosa es que fuiste débil en un momento, ¿viste? Abogado tenemos para con Dios, Jesucristo Exacto. es justo, pedimos Y el, perdón. Pero otra cosa es practicar el pecado, ser esclavo, ahí vamos, atado. ahí vamos a llegar. Gracias. Yo sabía que este es un predicador nato, entonces hay que cuidarlo a Clark ahí. Se le emociona. Pero el 7, hermanos, capítulo 7, vamos a sentir lo que Pablo sentía, que es lo que todos los creyentes sentimos. Y el 7 nos va a dar esperanza a todos. ¿Ok? Entonces, si alguno de nosotros estamos acá diciendo, uy, no, ¿cómo que murió el pecado? Y que todas las luchas que estoy teniendo, tranquilo, ya vamos a llegar al 7. Y en el 7 vamos a terminar la clase con esperanza. ¿Listo? Por ahora no tanto, nos sentimos un poco culpables y decimos, uy, no, hay esperanza. La Biblia siempre da esperanza. En el capítulo 7 la tenemos. Bueno, vamos a tomarnos 10 minutitos, volvemos a las 8:10. Muy bien, gracias a los que me dejaron saber que hicieron la tercera lectura. Si ustedes están tomando la clase por crédito, por favor déjenme saber si leyeron o no la tercera vez el libro de Romanos. Algunos de ustedes que están por crédito, todavía no he escuchado nada de ustedes, ni de la primera ni de la segunda. O sea que por favor déjenme saber. Eh, y también ahora de la tercera. Un mensajito en el grupo, como ya lo hicieron algunos, o por privado, me dejan saber si lo hicieron o no. Para, ¿ok? Gracias. Muy bien, seguimos en el capítulo 6 versículo 7 hablando de que hemos sido crucificados con Cristo, morimos, estamos allí clavados a la cruz con Él. Aquellos que puedan poner la cámara, les agradezco, ¿sí? Vayan los que pueden, es mejor tener la cámara prendida. Entonces, la pregunta que empezamos a tener acá es la siguiente. ¿Podremos vivir sin pecado? ¿Podremos tener victoria sobre las tentaciones siempre? Porque es lo que estamos todos pensando allí. ¿Cómo estoy yo luchando con este pecado?
Muchas veces decimos enseguida, no, imposible, mientras estemos en esta tierra, en esta carne, no vamos a poder dejar de pecar. Pero tenemos que entender algo. Tenemos que siempre tener presente algo. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Miren lo que dice el versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. La muerte no se enseñorea más de Él. Venció la muerte. Lo mismo, el mismo concepto del pecado no se enseñorea más del creyente. La muerte no se enseñorea más de Él. Tenemos que tener esto presente. ¿Vamos a seguir pecando? Si somos honestos, la realidad es que sí vamos a seguir pecando. ¿Tenemos que decir, bueno, listo, es parte de la vida, vamos a seguir pecando? No. Tenemos que decir, es una lucha constante. Estamos luchando. ¿Luchando para qué? Para que, como dice acá, para que el cuerpo del pecado en el versículo 6 sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces tenemos que tener esa constante lucha contra el pecado. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? Versículo 9, 8 y 9, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. O sea que estamos nosotros libres del pecado y libres de la muerte con Cristo, que Él venció la muerte. Él venció el pecado, el poder del pecado venció el poder de la muerte. Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Compara la muerte de Cristo con nuestra muerte con Él, la resurrección de Cristo para vida, para Dios, para nosotros también ser de la misma manera. Y ahora llegamos a esta consulta, esta pregunta acá. Si estamos muertos al pecado, si somos libres del pecado, que Dios nos rescató, nos salvó para vivir para Él, ¿por qué seguimos pecando? Entonces, si el pecado ya no tiene autoridad, poder sobre nosotros. ¿Ustedes piensan que Pablo está enseñando perfección del creyente? ¿Han escuchado alguna vez algún mensaje de vez en cuando que uno se siente como que, o el predicador dice algo así, bueno, listo, ya dejen de pecar de una vez por todas, déjense de seguir pecando? Y uno dice, sí, sí, te entiendo. Mirá que yo no quiero pecar más, pero a veces como que no le veo escapatoria, sigo luchando con esto. Pablo está hablando de perfección cuando dice que no pequemos más. Como dijimos, este es un tono de guerra. Y esta guerra espiritual, esta guerra del cristiano va a seguir el resto de nuestros días. ¿Hasta qué punto estamos nosotros libres del pecado entonces? Si estoy unido con Cristo, que esa unión con Cristo determina mi identidad. Entonces, cuando esa identidad ya puedo tener en mi vida completamente, cuánto de esa identidad de que estoy unido a Cristo y que ya no tengo que pecar más, cuánto la puedo disfrutar ahora y cuánto voy a tener que esperar hasta el final cuando sea glorificado. ¿Se dan cuenta que esta verdad de que a pesar de que estamos unidos a Cristo, Pablo nos recuerda, no sirváis más al pecado? No dice, ya no tienen que servir más porque en realidad no va a tener ningún efecto en ustedes. El pecado va a querer tentarlo, pero no va a poder hacer nada porque no tiene poder. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo nos recuerda, nos dice, no sirváis más. Entonces, hay tres aspectos acá de la vida del creyente que se identifica con Cristo, que sabe que ya no tiene que pecar más porque el pecado ya no tiene autoridad sobre él. Se identifica en unión con Cristo, pero entiende que todavía no ha llegado a ese punto de completa perfección. Y ahora hay tres cosas.
¿Ya somos justificados? Sí, ya somos justificados. ¿Nuestra justificación está completa en Cristo? Totalmente completa. No tiene que mejorar ni crecer mi justificación. Ya estoy justificado, todo lo que tenía que ser justificado ya me justificó Cristo. Ya está hecho, completo. Ayer, hoy y para siempre se terminó. Justificación, unión con Cristo perfecta, punto final. Número 2. El poder de mi antiguo amo, el pecado. ¿Cómo lo podemos decir nosotros los creyentes ahora? ¿Cómo es ese poder sobre nosotros? A pesar de que no tiene autoridad, no se enseñorea, ¿cómo es ese poder del pecado? Yo lo dije hace ratito, ¿Qué era? hay una diferencia entre ser esclavo atado, ¿verdad? Que el pecado es señor tuyo, es tu amo, y otra cosa es que al ser libertado de él, tú puedas por debilidad, como bien dice aquí en el versículo eh, eh, 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como presentamos en aquel tiempo por iniquidad de nuestros cuerpos, ahora para santificación debemos presentar nuestros miembros para servir la justicia. Entonces ahora, en vez de ser esclavos, obedeciendo a nuestro antiguo amo, ahora somos siervos de la justicia. Okay. Entonces, en la medida que alimentemos a esa nueva naturaleza, a esa nueva criatura, nosotros vamos a pisar al pecado. Ok, correcto. Y vos hiciste una aseveración ahí que la vamos a volver en un segundo. El pecado, a pesar de que no gobierna sobre nosotros, tenemos que decir Está, que está ahí está. y es intenso, ¿verdad? Mucho. Pero el Es, conocimiento que tenemos de Cristo nos ayuda a... ¿Qué pasó? Le damos más sí, alimento al lobo blanco que al lobo negro. exacto. El pecado que todavía quiere, que quiere todo el tiempo volver a gobernarnos, es intenso, gente. Intenso. Todo el tiempo está tratando de hacer esa lucha. Y a pesar de que nosotros podemos ir diciendo, oh, estoy firme en el Señor, ando bárbaro espiritualmente, hay algo que está intensamente buscando, tratando de que caigas y que peques. Entonces, segundo lugar, ¿si he sido justificado completamente? Sí. Segundo lugar, el pecado es intenso, es severo. Siempre, siempre va a querer que caigas, porque quiere esclavizarte a él nuevamente, aunque no tiene poder. Y en tercer lugar, entiendo que mi unión con Cristo me lleva a seguir progresando paso a paso. Debe llevarme a seguir progresando paso a paso. Cada día más como Cristo, cada día más luchando contra el pecado. O sea que entendemos que ya tenemos toda la victoria, pero Pablo nos está llamando a luchar día tras día. ¿Por qué dice esto? Viene el versículo 2 entonces. ¿Qué nos manda a hacer Pablo ahora? No reine, pues, entonces, como conclusión, no reine entonces el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No puede estar reinando el pecado en nuestros cuerpos mortales. La guerra es real. El pecado tiene una fuerza absoluta sobre qué, sobre el espíritu. El espíritu tiene victoria sobre el pecado. Es sobre nuestros cuerpos mortales. El pecado puede tener victoria, fuerza absoluta sobre una persona, pero luego de venir a Cristo, ese poder que queda nulo, que queda sin efecto, ahora nosotros podemos depender de Cristo para tener victoria. Pero el pecado siempre está luchando, tratando de que volvamos a Él, que seamos esclavos del pecado en esta lucha que tenemos. Entonces, ¿qué dice? No reine el pecado en vosotros, no lo permitáis. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, esto ya lo hemos repetido muchas veces. Pablo lo viene hablando. Cuando escuchaban los grupos era como un resumen de todo lo que venimos hablando. Pablo nos está diciendo, no estamos más bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y ahora, ¿a qué se está refiriendo cuando Pablo dice no estamos bajo la ley? ¿Qué podemos decir? ¿A qué ley se refiere allí Pablo? A ver, vamos a escuchar algunas opiniones. ¿A qué ley se debe referir Pablo acá? Al decir no estamos bajo la ley, no estamos bajo, sino que estamos bajo la gracia. ¿Alguna idea? ¿Qué tipo de leyes tenemos en la Biblia o que escuchamos de la Biblia? Hay una ley mosaica, ¿sí, Teresa? Mm, sí, La eso, ley de justo, Moisés. la ley mosaica, la La ley ley. de Moisés es una que se dio, obviamente, por Moisés mucho tiempo después que Adán y Eva. También tenemos lo que son las leyes no, estoy pensando acá, sacrificiales, eso es lo que estaba pensando, de todo lo que son las leyes para los sacrificios que Dios requería. Pero cuando Ceremonial. dice acá, ceremonial, esa es la palabra, y no me estaba saliendo, estaba pensándola y no me estaba saliendo, gracias. Entonces Pablo nos está diciendo acá, no estamos bajo la ley, bajo la gracia, pero ¿qué ley? No está hablando de la ley mosaica, porque esta ley de Moisés llegó mucho tiempo después de Adán y Eva, pero en Adán y Eva también ellos estaban bajo una ley que los condenó, que nos dice que Adán y Eva fueron condenados, fueron juzgados sobre esta ley que Dios les había dado, sin tener la ley antes. Ya fueron condenados delante de Dios, culpables. No es la ceremonial, obviamente. Entonces, ¿de qué está hablando esta ley? Esta ley general de Dios, la ley que en realidad Pablo habla que Adán y Eva ya tenían, esta ley general completa que todos los seres humanos pueden experimentar sin tener la ley de Moisés, sin conocerla. No estamos bajo esa ley que es una ley de presión, de carga espiritual, de seguir esta ley de general de la vida. La ley de los miembros. No, de los miembros, exacto. Algo así como de Es méritos también. de méritos que tenían la ley básicamente antes de la ley de Moisés. Si vamos a entrar en algunas cosas técnicas. La Sí, ley dio Teresa, ese conocimiento de lo que era el pecado. la ley Entonces, mosaica. a la ley mosaica. Entonces, en ese sentido, la persona, ¡ay! Le provocaba más hacerlo y pecaba más, aun teniendo el conocimiento. Ahora, el 7 Pablo lo está hablando así. Exactamente. Teresa, No, yo quería preguntar si es, cuando dice la Biblia, la ley escrita en nuestros corazones. también podemos decir eso. Porque Adán y Eva no tenían la ley de Moisés, pero igual ya había una ley de Dios que ellos conocían, que sabían, la ley general. Entonces, no estamos bajo esa ley de presión opresiva que nos llevaba a tener que buscar de alguna manera una ¿Te acuerdas justificación. cuando le dijo a Caín que el pecado estaba a la puerta, pero tú te enseñorearás Exacto, de él? Había un sentido de exacto. culpa y no estaba la ley Había, mosaica. no Entonces había era la ley ley aún, de la pero conciencia que hablamos en el capítulo 4. exacto. Hay algo en el hombre que él sabe que hay una ley establecida por Dios sin tener siquiera aún la ley de Moisés. Entonces, Pablo nos dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo esa ley, esa ley. No es necesariamente la ley mosaica, esa ley de Dios. Ya no estamos bajo eso. Ahora estamos bajo la gracia. Fuimos santificados posicionalmente, justificados por gracia y estamos siendo santificados por gracia. Entonces,
como ya no tenemos el poder del pecado sobre nosotros, Pablo termina eliminando esa pregunta. ¿Pecaremos? ¿Seguiremos pecando? ¿Cómo? Si el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, luchemos contra ese pecado. Listo. ¿Cuál es la segunda pregunta que hace Pablo en este capítulo? ¿Quién lee del 15 en adelante, por favor? O 15 al 19 para hacerlo más corto. Segunda pregunta de este capítulo. Del 6, ¿no? De 6:15 en adelante. Que Hasta el pues 19. pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como ser humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo en esta segunda pregunta? La primera es, ¿vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? Adelante, ¿vamos a seguir pecando? Absolutamente no. Absolutamente no. Ahora entonces dice, y ahora alguno dirá, bueno, está. Entonces vamos a la otra pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ya que no tenemos ninguna ley sobre nosotros. ¿Vamos a pecar totalmente? ¿Vamos a pecar? No hay nada que me controle a mí, no hay nada que me diga el bien ni el mal. ¿Vamos a pecar? En ninguna manera. ¿Qué viene a hablar Pablo acá? Es interesante que pasamos de ser esclavos de algo para ser esclavos de otra cosa. Algunos de nosotros estábamos recién hablando en los grupos y no sé si fue Clark o alguien más que dice, no nos gusta usar la palabra esclavo, Sí, sí, a pero es muchos lo no les más gusta. bíblico que hay. Es bíblico. No nos gusta, no nos suena, nos pesa, ¿verdad? No, nos choca, pero es lo más bíblico que hay. Dice Pablo, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nosotros ya somos esclavos de algo, gente. De algo somos esclavos, o del pecado o de la justicia. A uno de los dos vamos a servir. Entonces, Pablo está volviendo al punto este. ¿Pecaremos? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a pecar porque ya no tenemos ninguna ley sobre nosotros, ninguna autoridad sobre nosotros? ¿Vamos a pecar simplemente? No. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos bajo ninguna ley, estamos sobre un amo superior, estamos bajo la gracia. Y eso es mucha más motivación para no pecar que tener algún tipo de ley sobre nosotros. Y Pablo nos está recordando eso. El verdadero Hijo de Dios va a entender que cuando hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, ahora voluntariamente tenemos que estar dispuestos a estar diciendo, soy esclavo de Cristo cada día para servirle como Él quiere que yo le sirva. Entonces, hemos sido libertados del pecado para venir ahora, versículo 18, a ser siervos de justicia. Esto es lo que Pablo nos recuerda. ¿Vamos a seguir pecando? Absolutamente no, porque ahora tenemos una relación de amo nuevo. Y esta es una ilustración dos cosas. En cuanto al pecado, San Agustín, creo que fue, lo escuché a R.C. Sproul hablar de esto, que San Agustín tenía una ilustración y que si lo miran en obras de arte, hay un caballo pintado, que hay una persona que va cabalgando sobre el caballo, pero el caballo representa a Satanás o al pecado, una cosa así. Y es como que la imagen de la persona sobre el caballo y el caballo, que es el pecado, lo va llevando y la persona no lo puede controlar.
Esa es la imagen que San Agustín representaba, describía, como un hombre sobre el caballo que es el pecado y el pecado lo va llevando a todos lados. Eso era antes de Cristo. Ahora, una segunda ilustración que ya la he usado porque la escuché cuando yo estaba en el seminario y siempre me ayuda a entender. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Nosotros éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Cristo. O nuestro amo era el pecado, nuestro amo ahora es Cristo. Y esta es la ilustración que siempre uso, que a mí me ayuda. Gente de Siloé la habrá escuchado ya muchas veces seguramente, pero no espero que nadie se acuerde, pero bueno, acá va de vuelta. Vamos a decir la idea de que yo estoy alquilando una casa y yo le pago a mi amo todos los meses el alquiler. Vamos a pensar que estamos en el Chavo del Ocho y llega el señor, ¿cómo se llamaba? Don Don Barriga. Barriga era. Y venía y cobraba la mensualidad a Don Ramón. Y no tenía nunca. Pero viene el dueño de la casa y te quiere pasar a buscar la plata por tu casa, ¿no? Entonces vos lo esperás con un sobrecito, le entregás. Listo, gracias, señor Barriga. Nos vemos el mes que viene. Pasaba el mes que viene, el siguiente mes, te pedía el sobre, le dabas con la plata, se iba y así por meses y meses y meses, quizás años y años, pagándole el alquiler al dueño de la casa. En un momento vos y tu esposa empezaron a hablar de que la casa estaba quedando chica, quizás tenían hijos, querían agrandar, tener un espacio más grande y decidieron buscar una casa en el barrio mismo, pero algo un poquito mejor. Y empezaron a dar vuelta por el barrio, a visitar, mirar casas y de repente encontraron a una que estaba cerquita de ahí y no les cambiaba mucho la vida, pero una casa mejor. Averiguaron el alquiler, encontraron que el precio bastante bien y ah, decidieron empezar el trámite para poder irse a vivir ahí a esa casa y unos meses, unas semanas después se concretó todo y se pudieron mudar para ahí. Se fueron de la casa de antes y empezaron a pagarle al nuevo dueño de la casa. Lo mismo que en la casa anterior, viene el nuevo dueño, pasa mes tras mes, te pide el pago del alquiler, vas y le pagas. Listo. Pasa el próximo mes, vas y le pagas. Y así van pasando meses y meses y pagas al nuevo dueño. De repente toca el timbre alguien, abrís la puerta y es el nuevo, es el amo el dueño de la casa anterior donde vivías vos. Y viene y te dice, no sé qué te pasó, que hace meses que no me pagás. Me tenés que pagar. ¿Y vos qué le vas a decir? Pero, señor, don Barriga, yo a usted no le debo nada. Sí, sí, me tenés que pagar. Sería una locura si esa persona dice, ¿sabes qué? Es verdad, te tengo que pagar. Te tengo que pagar porque yo antes vivía en esa casa, eras mi dueño, mi amo, y no te he pagado en un tiempo. Económicamente hablando, le diríamos, pero ¿qué te pasó? ¿Perdiste la cabeza? No estás entendiendo nada. ¿Cómo le vas a pagar a la persona anterior? No le debes nada a esa persona. Sería ilógico. De la misma manera es ilógico que nosotros sigamos pagándole el alquiler a nuestro amo espiritual de antes, que era el pecado. Y que venga, toque la puerta y diga, hey, ¿te acordás lo que me debes? Me debes a mí. Y vos decís, no te debo nada. Yo ahora tengo un nuevo amo. Yo ahora soy esclavo de alguien mucho mejor que vos. Y a ese sirvo ahora. Entonces esa es la imagen que siempre uso para cualquier momento en que el diablo o mi propio pecado, que es lo que estamos luchando todos, ¿no? Viene, toca la puerta y dice, hey, servime a mí. Yo tengo que decirle no. Yo voy a luchar contra vos porque ya no sos mi amo y no te debo nada a ti y no tengo que pecar más. Y de esto está hablando Pablo. Ya somos esclavos de Cristo ahora, no de este amo anterior. Entonces, seguimos, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. ¿A qué se refiere con eso? ¿Alguien tiene idea por qué dice Pablo algo así?
Antes no teníamos justicia, no sabíamos ni siquiera lo que era la justicia antes. Éramos libres de la justicia porque no teníamos ningún conocimiento, entendimiento de lo que era esto de la justicia. Versículo 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tenías de esa esclavitud al pecado? Porque el fin de ellas es muerte. Y hermanos, nosotros, todos nosotros, hayas sido salvo de niño pequeño o de adulto o lo que sea, todos miramos para atrás y todos nos avergonzamos de cosas que hemos hecho. Y todos quisiéramos volver atrás en algún momento y no hacer algo o no decir algo o no pensar algo y nos causa esa vergüenza. Eso es lo que causa el pecado en la vida de una persona. Vergüenza. No te produce nada beneficioso. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios con tu nuevo amo, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto no es motivo suficiente para decirle no al pecado. No es motivo suficiente para luchar contra el pecado y decirle yo no te tengo que servir más porque Dios está produciendo santificación en mi vida y voy a pasar la eternidad con mi Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros entendemos que nuestra nueva identidad con Cristo nos lleva a estar muertos al pecado que ya no tiene poder sobre mí, pero no solamente eso, ahora yo sirvo a un nuevo amo, soy un esclavo, no a la ley, sino ahora estoy bajo la gracia y tengo mi nuevo amo al que estoy sirviendo para que me siga santificando para pasar, estar la eternidad con él, la vida eterna. Entonces, no quiero parar acá, entonces vamos a seguir. ¿Por qué? Porque hay una continuidad. Tercera pregunta, podríamos decir. Versículo 1 del capítulo 7. Vamos a leerlo. Alguien que no haya leído versículo 1 al 6 del capítulo 7. Tercer pregunta que aparece acá. Adelante. Versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obrando en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Perfecto, gracias. ¿Qué nos hace Pablo para la tercera pregunta que aparece acá? Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Ok, y usa esa analogía que, que usa del matrimonio. ¿Cuál es la diferencia en la analogía que habla Pablo acá? ¿Qué diferencia encontramos de lo que venimos hablando hasta ahora? ¿Alguien se dio cuenta de eso? Que en un matrimonio vos estás atado a la otra persona, digamos, hasta que la otra persona muere. ¿Ok? Y de lo que venimos hablando ahora, ¿qué, ¿cuál es la diferencia? Que estás ahí en vida sigue igual. ¿Ok? Pero en el caso de la analogía, la que se muere es la otra persona, tu pareja. Sí,
De lo que venimos hablando ahora, el que se muere sos vos. Vos sos el que ha muerto al pecado. Claro. Vos moriste. Vos moriste con Cristo. Pero ¿qué está diciendo Pablo acá? Es que porque vos moriste, ya no tenés ninguna qué. No tenés ninguna obligación con el pecado, con la ley, con nada. Ya está. Mientras estaban vivo, vos estabas vivo, tenías esta relación con la ley. Como la mujer casada está sujeta por ley al marido, nosotros estábamos vivos en este aspecto, mejor dicho, muertos espiritualmente hablando, pero estábamos en la ley, ahora morimos con Cristo. Entonces no podemos, primeramente, gente, no usemos esto para enseñar sobre el matrimonio, divorcio, recasamiento. Hay otros pasajes que hablan de estos temas en la Biblia. No, no usemos eso. Pero el punto acá que está hablando Pablo, muerto, la otra persona ya no hay relación. Nosotros hemos muerto con Cristo, ya no tenemos esta conexión de relación con la ley. Por eso dice el versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, habiendo muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Ya no estás casados con la ley, estás casado con Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pensemos en alguien que recién está comenzando en las cosas del Señor y tiene deseo de servir a Dios. ¿Cómo le explicamos este concepto a esa persona? Llevemos fruto para Dios. Por favor, que alguien me ilustre a mí. Piensen que recién estoy comenzando en los caminos del Señor. ¿Qué significa llevar fruto para Dios? Si he sido salvado, estoy unido a Cristo ahora, soy de otro, del que resucitó, para que lleve fruto para Dios. ¿Sigue adelante? ¿Puede ser frutos de obediencia? ¿Obedecer a Dios ahora? ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, dice en la Biblia que más Dios muestra su amor en que nos amó primero. Si Él nos amó primero y ahora somos sus hijos, quiere decir que nosotros amamos a Él. Y si le amamos, dice, le obedecemos. Así que demostramos nuestro amor no para salvación, sino para demostrar que le amamos. Entonces es obediencia también, como dice Teresa, si me amáis, me obedecéis, dice Jesús en cierto pasaje, ¿no? Una cosa ¿Ok? así, termina siendo obediencia también, pero por amor, no por obligación. ¿Ok? Bien, todos estamos de acuerdo con eso. La idea es llevar fruto para Dios. Aparte de obediencia que están diciendo, ¿qué significa llevar fruto para Dios? Le contás a otros lo que Jesús hizo por vos, cómo te Y ha sí, salvado, sí, cómo te ha salvado, ok. reconociendo que sos pecador. Y en ese aspecto, ¿cómo eso lleva fruto para Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo lleva fruto? Sí, Y vos querés llevar a otra persona a Cristo, querés ¿algo contarle a más? todos Sí, lo que hizo ok, Dios en tu corazón. estamos de acuerdo. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Cómo hacemos para llevar fruto para Dios? Serle a él agradable es llevar fruto y sembrar o hacer tesoros en el reino de los cielos. También puede ser una manera de llevar fruto. A todas estas es como hacerle obedientes a él, produciendo para su reino. Como decía la hermana Teresa, produciendo almas, llevando almas por medio del testimonio, predicando el evangelio, enseñando, formando a los que son nuevos hijos. De varias maneras, a mi modo de ver.
Estamos todos de acuerdo. Sí, una cosa más, Teresa, sí. Puede ser ahora teniendo una vida, lo que hacemos, lo que decimos, todo lo que tenga valor eterno, todo lo que hagamos, todo lo que Exacto. decimos. Mi punto de todo esto es que a pesar de que Dios nos está llamando a llevar fruto para Él, en obediencia de justicia, compartiendo el Evangelio con otros para que esas personas vengan a Cristo, enseñando, discipulando nuestras vidas, viendo nuestras vidas, todo eso, vamos a siempre tener una lucha. A pesar de que Dios nos está llamando a hacer esto, vamos a siempre tener una lucha. ¿Saben por qué? Porque la lucha de que habla Pablo con el pecado en nuestras vidas, que tenemos que estar luchando contra eso, siempre va a querer que nosotros llevemos fruto para nosotros mismos, incluso al servir a Dios. ¿Por qué Dios nos manda llevar fruto para Él? Porque tenemos que recordarnos constantemente que no fuimos salvos para nosotros, fuimos salvos para Él. Todo lo que hagamos tiene que ser para Él. E incluso cuando tenemos ese deseo, luchamos con la carne, luchamos con nuestra propia pecaminosidad de querer llevar frutos para nosotros mismos, para vernos bien, para lo que sea. Pablo nos dice, tenemos una nueva unión, somos de Él. ¿Para qué? Para llevar fruto. Versículo 5. Vamos a ver si podemos terminar los próximos minutitos. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos antes la ley, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora nuestra relación es con el Espíritu, no ya bajo la ley. No quiero ser repetitivo, pero vamos a terminar con lo que Pablo habla en esta última parte, que es lo más complejo. Vamos a analizar todos de versículo 7 en adelante y leámoslo juntos de a poco para entender por qué nosotros tenemos estas luchas todavía espiritualmente. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? La respuesta que es, en ninguna manera. La ley general, la ley mosaica podemos incluir también ahí. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley de Moisés. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿De qué está hablando Pablo acá? Lo único que está enseñando Pablo acá es diciendo que yo, ahora al conocer la ley de Dios, los mandamientos de Dios, el pecado que mora en mí, el pecado que está ahí, que me controla, al creyente no, pero el pecado que está ahí sabe lo que está mal y el pecado me va a llevar a hacer ese mal. Me va a motivar, me va a llevar a pecar. Ese pecado tomando ocasión, dice, por el mandamiento. El mandamiento lo hace desear eso, produjo en mí toda codicia. Antes Pablo no sabía lo que era la codicia hasta que escuchó que está mal codiciar. Cuando escuchó que estaba mal codiciar, ahora el pecado que moraba en él dice, ah, sí, voy a codiciar. Es tremendo lo que nos dice Pablo. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí. ¿Se dan cuenta de lo que hace el pecado? Toma eso que sabe que va en contra de Dios y dice el pecado, sí, voy a revivir eso y morí. Lo mató. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es nunca la ley. La ley es santa, es justa, es buena porque nos dice lo que Dios quiere. El problema es siempre el pecado que nos mata, el pecado que mora en nosotros. Entonces, llegamos al versículo 13, perdón.
Luego, ¿qué es bueno? No, luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, o sea que la ley que bueno, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo lo está repitiendo, pero quiero que sigamos el pensamiento, ¿ok? Aguanten acá, lleven, eh, enfóquense en lo que Pablo está haciendo. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vamos a parar por ahí. ¿Quién está hablando acá? Y ya sé que van a decir Pablo, pero quiero ir más profundo. El Espíritu Santo. Sí, es verdad. ¿Qué Pablo está hablando acá? Maxi, Saulo de Tarso. ¿quién es ese? El que no era Pablo. A ver, Maxi, ¿te animás a explicar? Sí, está bien. Es una posición la que vos estás diciendo, que muchos piensan. Sí, o sea, yo por lo menos Bien. lo veo así. Allá por lo menos en mi iglesia se enseña así. No sé ¿Ok? si está No, no, lo- bueno, no importa, tranquilo. ¿A qué se este, refiere ese Pablo que dice esto, cuando está escribiendo esto? ese Pablo allá lo tomamos como que era el Pablo no convertido. Porque ¿Qué? digamos, nosotros nos apoyamos sobre todo por el versículo 25 ¿Ok? que dice, ¿Qué gracias dice? a Dios y a Cristo Jesús, que con la mente sigo la ley de Dios, pero la carne a la ley del pecado. Porque ¿Ok? supuestamente dice que Cristo, digamos, al conocerlo de una manera te libertó de ese, de ese cuerpo del pecado que moraba en mí, moraba ¿Ok? en nosotros. Yo no sé si tirarme a full con esa idea, pero bueno, ¿Ok? allá se enseñaba así. Quiero mencionar, antes de dejarle lugar a otros, hay dos formas de ver estos versículos, ¿ok? Lo que Maxi se refiere es al Pablo antes de venir a Cristo. El Pablo inconverso, ¿verdad, Maxi? ¿Te referís a eso? Al Saulo le dijo él. ¿Cuál es la otra posición en cuanto a interpretar estos versículos? Pero eso no lo dice el texto. Ah, sí, mientras. La otra interpretación es decir, este es Pablo, el La apóstol lucha Pablo que tiene acá. Pablo. Pablo y Esa su lucha. es en la carne. Ok, hay dos formas de ver estos versículos. Mm. O Pablo está volviendo atrás en el tiempo diciendo, así era yo antes, ahora ya no soy más. Antes luchaba, no hacía lo que quería, hacía las cosas de la carne. Antes, ahora que estoy en Cristo ya no lo hago más. O este es el apóstol Pablo que está escribiendo toda la carta y dice, este soy yo ahora. Dos formas de verlo. Entonces, yo voy a tomar una posición porque tengo que hacerlo. Y no quiero ir en contra de ninguna posición de nadie y voy a tener mi defensa de mi posición. Pablo viene hablando de lo que es la vida de la justificación, pero en este versículo 7 se pone muy personal él. No, personalmente, viendo cómo viene hablando Pablo, en ningún momento da la idea, o por lo menos de lo que yo veo acá en el texto, como recién decía Clark,
no da la idea que le esté dando un testimonio de su vida anterior. Mm. Da toda la idea de que Pablo está hablando de su vida presente como apóstol. ¿Por qué decimos esto? Hay, hay algunas ideas que darían la impresión de que Pablo está hablando de la lucha interna que tiene un creyente, que ya está en Cristo. Y Pablo se pone a él como ejemplo y testimonio de la lucha interna de un creyente, del cristiano. Los versículos del 14 al 25 son claves. Algunos, como decía Maxi recién, algunos dicen que habla este Pablo antes de ser creyente y otros dicen que, y son muy buenas personas, o sea que esto no es herejía, ¿ok? Hay buenos hermanos que tienen esta posición de que Pablo está dando su testimonio antes de venir a Cristo. Y hay otra posición de decir, no, esto es el Pablo transformado, perdonado, que está hablando de su lucha espiritual, justificado, que está hablando de su lucha espiritual. ¿Por qué pienso que Pablo está describiendo su propia experiencia? Porque Pablo está, el punto acá es de una lucha que viene hablando desde el capítulo 6, la lucha contra el pecado. ¿Y cuál es el objetivo de Pablo acá? Es que veníamos leyendo el capítulo 6, algunos de ustedes, como me pasa a mí, yo leo el 6 y me quedo así como que, ¿cómo que estoy muerto al pecado? Pero esta mañana hice tal cosa o dije tal cosa, y ¿cómo que estoy muerto al pecado? Y uno se queda ahí como diciendo, ¿y cómo voy a tener victoria sobre el pecado? Porque concluimos que Pablo no habla de perfección en el capítulo 6. Eso vamos a alcanzarlo algún día. Estoy de acuerdo con eso, Entonces, así lo pienso yo también. Es más, el ejemplo de Pablo para mí es sumamente consolador, es animante. Creo que Pablo lo hace estimula, intencionalmente claro. para animar al creyente que entiende que está luchando con el pecado y duda, uy, pero si yo soy salvo y me dice que el pecado ya no tiene autoridad, poder sobre mí, entonces ¿por qué peco? ¿Por qué sigo pecando acá? Pero igual me hace un poco de ruido lo de morar el pecado, ¿no? ¿Lo qué? Morar el pecado, porque dice ahí. ¿En qué versículo? ¿Del versículo capítulo O sea, yo 7? sino el pecado que mora en mí. ¿Ok? Pero vamos a ver por qué. O sea, Pablo, tampoco no somos de decir, como otros dicen, nada, no pecas más. Tampoco decimos eso, ¿me entendés? entiendo, entiendo, entiendo. O sea, es más, yo creo que esta parte nosotros no tomamos de esas luchas que nosotros a veces tenemos como cristianos. Creo que personalmente tomamos otros pasajes que sí, inclusive se pueden dar a esa idea que ustedes tienen, pero Ahí está. nosotros allá personalmente esto no lo vemos así. Está bien, no hay problema. Vamos a ver lo que está diciendo Pablo. Desde la posición que yo estoy viendo, todo lo que viene el texto, cómo viene Pablo hablando, está hablando, describiendo su propia experiencia cristiana. No que debemos rendirnos al pecado, no de tirar la toalla, todo lo contrario, es de luchar en contra del pecado, que no reine, que no more, que no esté allí. La derrota no es lo único que menciona este texto. Parece que estamos siendo derrotados por el pecado. Lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer eso hago. ¡Ah! Frustrante, ¿no? Parece que tiene ese sentido. Pero lo que sí está diciendo es una descripción de esperanza, que el creyente tiene esperanza. Es una experiencia de todo creyente de la lucha contra el pecado. Alguien dijo, cuando hablábamos de llevar fruto, alguien dijo, no creo que alguna vez hayas hecho un buen acto del que no tengas que arrepentirte. Y yo me quedé como que, wow, un buen acto del que no puedo arrepentirme. ¿Por qué? Porque estamos con esa lucha constante del pecado en nosotros, que aún nuestras obras que las tratamos de hacer para Dios, en eso también estamos manchados de pecado en las cosas que hacemos. No para decir que no podemos hacer nada bueno para el Señor, es que esa lucha constante contra el pecado, esa es la idea de constante arrepentimiento
del pecado que trata de manchar todo lo que hacemos. Ese es el conflicto que tiene el texto allí. Exacto, Y ese es el luego vemos la punto. resolución un poquito más abajito en el Más abajo, versículo exacto, 23 y 24. Esa era la ahí ley está, que lo arrastra a la ley de los miembros, pero él tiene otra exacto, ley en su mente, el conocimiento de Cristo, que le hace prelar sobre esa ley que tiene sus miembros. Y eso es exacto. inequívoco, todo ser humano la tiene. Dice, Vamos a llegar ahí. miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo? Ahí viene la resolución, ¿viste? Y entonces termina, gracias doy al Señor por Jesucristo. Mire, Se me matado adelantó. pues. Tere, ¿qué vas a decir? Hoy cuando te referías a nuestras obras, ¿no? En cuanto a llevar la gloria a Dios. Bueno, el anteaño pasado, el Señor estuvo tratando conmigo en cuanto a eso, ¿no? Todo el tiempo. ¿Para qué haces lo que haces? ¿No? Así sea lo que hiciera. Y en muchas oportunidades me he dado cuenta que era para mí, porque me sentía bien, porque me alegraba lo que hacía, y me di cuenta que era para mí gloria, no era para el Señor. Entonces, bueno, ahí es esa parte, ¿no? Donde dice, miserable de mí. Muchas veces me sentía así, ¿no? Miserable de mí. Sí, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta que el Señor eh, dio convicción de pecado en mi corazón, ¿no? Pude arrepentirme y ahí empecé a orar, Señor, quiero hacerlo para tu gloria, no para mí. Es una ahí lucha está. constante, porque siempre se levanta, pero bueno, al tener la conciencia en eso, para mí ya cambió, ¿no? Eh, por lo menos la postura, ¿no? De que esa lucha tiene que ser continua. Ahí está. Ahora, miren por qué estamos diciendo que Pablo está hablando de una lucha constante como creyente y no previo a la salvación. Pablo describe su situación así, de esta manera. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Este es Pablo diciendo esto. ¿Qué dice Pablo? Amo la ley de Dios, me deleito en su ley. Uno, un creyente, un incrédulo no dice eso. Segundo, versículo 15, sé que Pablo era un creyente, un incrédulo raro, porque podría haber dicho eso, pero no, honestamente, le estaba amando la ley. Versículo 15, miren lo que dice. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Odio el pecado. Odio esto, dice Pablo. Saulo de Tarso no lo odiaba. Pablo de Tardo no lo hubiera dicho. Odio esto, amo la ley, odio lo que hago, odio el pecado. Versículo 24. Miserable de mí, Matías. Dice Pablo, dice, soy un miserable por vivir de esta manera. El incrédulo no piensa de esa manera. El incrédulo se deleita en Se el pecado, no justifica. tiene esa El incrédulo se convicción. justifica. Él no tiene la convicción que Pablo está sintiendo acá. Por eso esa es la interpretación que yo tomo. Si alguien dice que no es la vida anterior, entiendo. Pero yo creo que va Respeto, más claro. en sentido con lo que viene hablando Pablo, de tratar de decirle al creyente, tenemos una lucha, sí, vamos a caer, sí, pero el cristiano va a continuar luchando contra el pecado constantemente hasta los últimos días de la vida. Es una lucha. No podemos bajar los brazos nunca. No podemos sentirnos listos, ya estoy, ya llegué, ya alcancé. El cristiano cae y se levanta, cae y se levanta. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Y él también dice en otra parte, no es que lo haya logrado, A sino ese que vamos a llegar. prosigo a la meta, al blanco, que al final. Y eso es cuando seamos Ese ya glorificados. es el pasaje que lo leímos la semana pasada. Ahí va. ¿Cuál es el de Filipenses, no? Lo tenía anotado por acá. Que no lo ha logrado, nadie lo ha Sí, logrado hasta que estemos en él, glorificado, transformado. exacto. Maxi, ¿ibas a decir algo? Y una pregunta nomás. A mí me Dale. gustaría saber bien el tiempo de este pasaje bien, si es presente histórico, si. Lo Porque acabo de a mí, ver, a mí, a mí, es lo, a mí gerundio, lo que me todos son interesa gerundios, es el verbo presente conocimiento de la activo, verdad. del griego. Todito. Sí, Sí, Sí. Este, esto, y te iba a agregarle esa pregunta, porque sí, o sea, también podría decir, bueno, pero Saulo se deleitaba en la ley de Moisés.
entiendo que como religioso podría decir eso, pero este entendimiento de Pablo ahora es diferente. En el momento que está escribiendo la carta, él no podría haber dicho me deleitaba en la ley de Dios porque él no seguía la ley de Dios. No se deleitaba en esa ley de, Capaz que de para la su ley mente, de Dios. capaz que para su mente falleció, él se gritaba. Sí, pero él no decía odio lo que hago, como lo dice ahí en el No, versículo no, era imposible que 15. se deleitaba en la ley de Dios porque no era sentido. Ahí me puede llegar a convencer, sí. Ahí sí me puede Sí, llegar está a bien, no convencer. estoy tratando de convencerte, Maxi, porque no es mi intención para nada. Sí, Yo sí, creo sí. que el objetivo del capítulo, la intención de Pablo es que terminemos con esta lucha que todos tenemos, que sentimos el peso del pecado, que queremos sacarnos de encima de esta lucha constante. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Es la realidad del creyente. Vamos a tener que estar luchando. Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero ¿por qué está diciéndonos todo esto, Pablo? Claro, Él dice en el versículo 14, sabemos que la ley es buena. Lo que hago es culpa del pecado, no es culpa de la ley. La ley es buena. Los cristianos, versículo 15, creen que la ley es buena. El claro. pecado que mora en mí, de acuerdo al versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La ley es buena, el pecado que mora a mí me lleva a pecar. No es la ley simplemente muestra que tengo pecado. Y el versículo 20 dice lo mismo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aunque ya morimos al pecado, como dice el capítulo 6, Pablo está diciendo ahora, hay algo que sigue en mí, que hay un pecado que sigue en mí. ¿Pero ¿Qué, dónde? ¿Por qué, qué? qué, qué tiempo me habían dicho que era más o menos? El Vos lo tiempo que... revisaste recién, claro, yo me puedo fijar, Sí, yo lo tengo de hecho abierto lo tengo acá. aquí. Todos los verbos, mira, en el capítulo 19, versículo 19, el, el bien que quiero es una transliteración, pero dice queriendo en gerundio. Ese Es es un un gerundio, ahí está. verbo presente activo indicativo primera persona singular. Y luego el otro verbo, estoy queriendo, quiero, el mal que no quiero, dice estoy queriendo. Es otro Esto es verbo presente. presente Continuo, activo. Y todos los continuo. verbos que hay en el 19 y en el 20 son presente activo indicativo. Es muy Bien, contundente gracias, eso. Eso claro. es lo que me da confianza, pues, de que el texto quiere decir eso. Sí, Entonces, esto da la impresión como que es una lucha, no que algo ya pasó y que tenga efectos presentes, sino que es algo que está continuando en la vida de Pablo. Sí. Y él mismo dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Y qué es esto? Él ya dijo, no me deleito en esto. Yo me deleito en la ley de Dios. Un incrédulo no hace eso. No me deleito en lo que hago. Odio lo que hago. Un incrédulo no hace eso. Pero él enseña eso, de que hay algo en él que lo lleva a pecar todavía, aunque murió. Y es lo que recién decíamos en el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. Da la impresión, y creo que Pablo es claro, de que el problema es que mientras estemos en la carne con estos miembros, hay una ley que quiere controlarnos, y la ley del pecado se encuentra allí en la carne, en nuestros miembros, que van contra la ley que tenemos en nuestra mente, la ley espiritual. Hace una lucha constante. Por eso, la única forma de librarnos de esta lucha es cuando estemos glorificados fuera de este cuerpo carnal Y hay otra de cosita. miembros. Dime. Hay otra cosita. Al final, cuando él dice que así yo mismo con la mente, Sí, el vamos a nuevo llegar al versículo entendimiento, 5, 25. como la nueva criatura que tiene, esa ley de su mente prela o domina es el deber ser. Y en la manera Sí, como nosotros busquemos la santificación, ese entendimiento va a señorear sobre la otra ley que es en los miembros.
Es tan Y así eso, que cuando en el capítulo 7 de 1 Corintios, cuando un incrédulo está casado con una creyente o viceversa, una incrédula está casado con un incrédulo, el matrimonio es santificado porque prela la posición del justo, de que ha sido justificado. De esa manera, en la ley del entendimiento, que es santa, sujeta a Dios, prela sobre la ley de los bien. miembros. Y Pablo está hablando, gracias, Clark. Pablo está hablando de eso, de que hay una ley en su cuerpo, en sus miembros, que los lleva a pecar. Pero espiritualmente él no necesita pecar más. Lo que está haciendo es eso. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es el cuerpo que lo lleva a pecar a Pablo. Y a pesar que en el espíritu hemos vencido el pecado y la muerte en Cristo, todavía estamos en la carne y esta carne es la que nos lleva, nos va a mover, siempre motivar a pecar. Eric, ¿tenías la mano levantada hace rato? No, perdón el ruido, está el auto en movimiento. Pero también un poco, no quiero adelantarme al próximo capítulo, pero hablando sobre eh, eso que está hablando al final, de esa lucha que tiene constante contra la carne. También aclara en el en el versículo 1 del capítulo 8 Sí, que Todo dice, el ahora pues capítulo. ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por más de que estemos luchando continuamente contra esa carne, ese exacto. parásito que es el pecado, no tenemos esa condenación eh, porque estamos en Cristo Jesús. Ya esa condenación ya fue vencida. Ujú. Gracias, sí. Y ya no Ya tiene vamos a atado, llegar al capítulo ya no 8 es la Señor semana que nuestro, ya el viene. pecado no es Señor, ya no es Señor Claro. nuestro. Entonces, esa es la conclusión que llega Pablo acá. A pesar de que parecería ser que es decepcionante, es desanimante pensar, oh, che, hubiera sido más fácil que cuando llegamos a Cristo ya no pequemos nunca más. Pero Mm. eso no es la vida del creyente. La vida del creyente es que Dios quiere tratarnos y tratarnos constantemente. Es paso a paso. Las cosas que no quiero hacer, eso lo sigo haciendo. Y bueno, vemos en la palabra de Dios y entendemos que Dios ya no quiere que hagamos eso. Señor, líbrame de eso. Límpiame, purifícame. Quiero hacer tu voluntad. Hermanos, esa es la vida del creyente Autoconfrontación. acá en el autoconfrontación. Pero, Autoconfrontación. ¿qué es lo que sabemos de todo esto? Gracias doy a Dios, dice Pablo al final. Termina así este capítulo que vamos así emocionalmente de arriba para abajo, diciendo, uy, estoy luchando con esto. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y si vamos a tener victoria sobre el pecado que mora en nuestros miembros, es gracias a Jesucristo, como termina Pablo en el versículo 25. Hermanos, la lucha espiritual va a ser constante el resto de nuestros días, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. Esa victoria la vamos a alcanzar cuando dependamos de Él y no nuestras propias fuerzas. ¿Ok? Bueno, terminamos el capítulo 7. ¿Cómo quedamos? ¿Animados? Esa era la intención de Pablo, creo. Animado, animado. De que a Cuando pesar tengo de que esa estamos en conciencia lucha, del pecado. Mi hermano, yo todos los días tengo deseos raros. Todos los días. Todos los santos días y yo estamos, tengo pasiones. Pero ¿qué pasa? Esto uno trata todos los días, llena y estudia de llenarlo de la mente de Cristo. ¿sí? Para que eso me ayude a golpear mi cuerpo, como mismo Pablo lo dice. Ahí está. Hay que De hacer otra morir manera, lo hay que terrenal en alimentar el nosotros. lobo blanco, por si no, Ahí el está. lobo negro te arrastra. Totalmente. Es una lucha. Una Es una lucha. lucha. Y si nosotros vamos a seguir alimentando la carne, esa lucha va a ser mucho más difícil. Cuanto menos carne le demos a ese perro, al lobo blanco, al negro, como dice Clark, menos va a poder luchar contra el bueno, del espíritu. Sí, Teresa y Maxi después. Tampoco podemos olvidarnos que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo cuando creímos en el Señor. Y tenemos Totalmente, que depender de su Espíritu, porque en nosotros mismos lo que actúa es la carne. Nuestra totalmente. Y creo que el capítulo que viene es la fuerza clave nos ayuda. para poder tener victoria sobre la carne. El capítulo 8 es la clave de todo esto. Maxi, ¿vas a decir algo?
No, la última pregunta que quería hacer es del 24. Viste que dice miserable en mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O acá dice, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Sí. ¿Con cuerpo de muerte a qué se refiere? Creo que el término ahí, yo no tengo el griego abierto, tenés que tenerlo. Dice Sarx. A ver, lo tengo acá, un segundito. Dice soma. Soma, ahí está. Sí. Es Sí, como es. el cuerpo pues, completo. Sí, ¿No? la parte animal del ser, Sí, la podríamos parte decir. natural, pues. Parte natural Sí. se podría decir. No el aspecto espiritual, No, no, que no. yo Claro. entiendo de esa manera. Sí, porque por ahí se puede interpretar por ese otro lado. Pues sí, Claro. sería más bueno. Sí, pues sí, me convence, sí, porque si no después el 8-1 no arrancaría como arranca. Es Yo el creo que es cuerpo, toda una continuación del pensamiento de Sí. Pablo, ¿no? Como Empieza, dijo Eres, es el es todo, todo, desenlace. todo es continuación Ujú. y va aumentando y crece y va construyendo Articulando, sobre el articulando. pensamiento. Y llegamos al 8 ahora, que va a ser un clímax ahí de el punto máximo de cómo el creyente tiene victoria sobre el pecado. Lo vamos a ver la semana que viene. Teresa, es el cuerpo físico, porque si vamos a ser sí, librados con la muerte, sí, sí, se refiere a nuestro cuerpo físico que ¿quién nos librará? ¿Por qué? Porque este es el deseo del creyente. ¿Cuántos de nosotros nos estamos diciendo, quizás muchas veces al día, Señor, ¿cuándo vas a volver? Señor, ya está, Señor, no quiero luchar más con la carne, Sí. ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos así? Estoy cansado del pecado, ya no quiero más esto. Y vemos y deseamos que ese día llegue cuando Él venga, nos lleve a su presencia y este mundo termine sin pecado, sin maldad, estemos con Él para siempre. Gemimos a una, la Y redención de con nuestro cuerpo. con la creación lo mismo. Carolina, Aparte, no olvidemos que parte del tema del pecado también es la muerte física, las enfermedades, todo ese tipo de sí, cosas sí, Consecuencia, que, sí. que a Pablo le aquejaba y bueno, sí, a totalmente, todos, totalmente, ¿no? totalmente. Entonces, eso es el cuerpo de muerte. Bueno, es el cuerpo físico que se va a morir, pero que sufre todos los resultados y problemas del pecado de un principio. Así Nosotros nos es. estamos muriendo en presente activo, para fallar la redundancia de Sí, los sí, verbos. sí, Nosotros constante. de que Adán comió el fruto de Adán y Eva comieron, empezamos a morir. Ujú. Muy bien, gracias. No tuvimos un descanso y aprecio eso, pero bueno, terminamos acá, 9:20. ¿Alguna pregunta, comentario más antes de irnos? Muy bien. Bueno, gracias a todos por la atención, Me gracias gustó por la la actitud de participación. Maximiliano, como tomó las cosas. Muy, muy lindo, No, Maximiliano. Me gustó, ¿viste? pero Es el principio de bueno, la humildad, de la humildad estar entre reunido entre los sabios, o Me sea, gustó. Gracias al Señor por y, eso. y- pero lo bueno de sí, y no es que si alguien tiene otra posición diferente, Se yo tengo una respeta, posición, claro. sí, yo tengo mucho cuidado porque tengo muchos amigos que tienen otras posiciones en otros temas y Sí, no permito que nada de eso nos separe ni lo juzguen ni nada. así soy Entonces, yo. Tengo de muchos esa amigos, parte no hay drama ninguno. claro. Pero creo que está bueno analizarlo, discutirlo y estar. Yo necesito que gente cambie mi forma de pensar y esto también. En Romanos hay cosas que yo tengo que seguir cambiando, entendiéndolo mejor. O De sea todas que maneras, estamos todos para en ese animar proceso. o para estimular en Facebook, se da phrasing como método exegético. Se da arsing como método exegético. Y ahora también por ahí hay unos talleres de exposición. Ujú. Predicación Empieza expositiva. Entonces la esas cosas uno le ayudan, concentración. pues son herramientas que uno usa y te ayudan a afinar más el texto. Gracias al Señor por Exacto. por esas Sí, clases y sí, por esas enseñanzas que tenemos nosotros. sí. Sí, nosotros nos basamos el texto, yendo siempre al texto, a ver lo que está diciendo el texto y ahí es la autoridad máxima. Muy bien, gracias a todos nuevamente. Señor les bendiga, que descansen. Nos Buenas vemos la noches, fue semana un que viene, si placer, Dios mi quiere. hermano y mis hermanas. Sí, Si me los guarde, sí, buenas sin noches. contrato. Que Nos descansen. vemos. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Chao, bendiciones. Chao.
Chao, chao.